Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Hoy día es 9 de septiembre y saludo especialmente a los radiovidentes que nos escuchan y nos ven en el norte, en Antofagasta, los que nos siguen en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, también en la región metropolitana y en el sur, en la frontera, nos escuchan y nos ven en Temuco, los radiovidentes de Temuco, y más al sur todavía, los radiovidentes patagónicos, a los que siempre les doy un especial saludo, pues ellos realmente están haciendo patria en el extremo sur del país y se suman a Desde el Jardín a través de las antenas de Radio Polar de Punta Arenas. Estoy cruzando desde el patio de la escuela, como todos los lunes, desde mi jardín al patio de la escuela. Siempre me gusta ir ahí, sentir la vibración de la campana de la escuela, el sonido de los niños, la vitalidad, la magia que hay siempre en toda escuela chilena. Y cuando llego acá, siempre me encuentro con ella. Es inevitable que me encuentre con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Como hemos dicho otras veces, el sentido de la urgencia que ve Gabriela Mistral en la tarea pedagógica no es algo que se pueda postergar, esperar, vamos a planificar, vamos a pensar, no, es ahora la urgencia y que nos llama desde todas las escuelas de Chile y de todos los niños, sobre todo aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y justamente hoy día vamos a conversar con una gran profesora que yo creo que de alguna manera lleva consigo el espíritu del pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral, que como hemos dicho varias veces aquí en el programa, es un pensamiento absolutamente vigente e inspirador. Hay que volver muchas veces de nuevo a encontrarse con la fuente, con esa prosa poética y al mismo tiempo filosófica de Gabriela Mistral en su pensamiento pedagógico. Y qué mejor para conversar, con quién mejor conversar hoy día que con Rosabety Muñoz, que es poeta y profesora chilena. Ella nació en Ancud y sigue siendo fiel a Ancud. Es creadora de múltiples movimientos culturales, algunos bastante míticos. Ha escrito poemarios muy interesantes, lo hemos comentado otras veces en este programa. Me declaro un fanático de la poesía de Rosabety Muñoz, como muchos, un lector de su poesía. Canto una oveja del rebaño, Ratada, en nombre de ninguna, Ceremonias, Técnicas para cegar a los peces, y el último, por lo menos el que tengo registro, Misión Circular, que es una antología editada por Lumen en Santiago. Y además, bueno, ya ha recibido variadísimos reconocimientos, no los voy a leer todos porque va a parecer como un currículum vitae, y estos que se hacen en los grandes discursos, ¿no? Pero los premios más importantes que ha recibido: el Premio Municipal de Poesía, el Premio Pablo Neruda, el año 2000, Premio Consejo Nacional del Libro, por una obra inédita que nos cité recién, Las Sombras del Roselot, Premio Altazor, Premio Iberoamericana de Poesía Pablo Neruda 2024. Rosabety, muchas gracias por darte tiempo para venir a conversar conmigo aquí al patio de la escuela junto a mi jardín. Hola Cristian, aquí estamos en un día de lluvia y de viento, precioso en realidad, y me acordaba con lo que tú decías, esto del patio de la escuela, que de una niñita aquí que decía que el patio de su escuela era la playa, el mar. Entonces eso le da cierto, al tiro un giro y otra visión a sus juegos y a la manera de mirar, yo creo. Oye, Rosabety, primero quiero preguntarte de tu relación, que yo sé que la tienes,
y profunda y permanente con el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. Yo leí recién algo que es, quiero leer, en realidad debería haber leído, La oración de la maestra. Siempre partimos leyendo La oración de la maestra, que es un texto bellísimo, pero hay muchos otros más. ¿Cuál es tu relación con Gabriela Mistral en el ámbito pedagógico? De hecho, yo creo que soy profesora en gran parte por admirarla a ella. Y durante todos estos años uno intenta parecerse a esa maestra que ella ha dibujado, que ella moduló de alguna manera, y que era un ideal, una manera que cada vez se hace más complejo, eso del ser maestro siempre, ¿no? En la calle, en todas partes, el aquello de estar permanentemente vigilando las cualidades personales digamos, la ética personal, como para ser también capaz de moldear o formar almas, como decía ella, que es lo esencial, ¿cierto? En la función de un maestro. Creo que como se dice, la vara que ella ponía era muy alta para los profesores, y como nunca yo creo que este tiempo es demandante y terrible para esa misión, una verdadera misión, una misión para la que eh, habría que ser muy riguroso para estar preparados para hacerla. Yo siento que cada vez sus palabras, por lo menos en lo personal, me han invitado varias veces a hablar a escuelas de pedagogía, y yo la llevo a ella. Es decir, todas las citas con las que voy abriendo y cerrando las conversaciones tienen que ver que siempre con el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. Oye, Rosabetti, tú decías que es un tiempo demandante y difícil. De hecho, Gabriela Mistral de repente habla del profesor casi como una tarea sacerdotal, ¿no? Como si el Sí, profesor fuera un sacerdote. Eso es una misión sagrada, ¿no? sí, 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 Y hoy día, más bien vivimos en un tiempo de utilitarismo, a veces de utilitarismo ramplón. claro. Entonces, hablar de espíritu, hablar del profesor como un sacerdote, como un poeta, de la pedagogía como la más alta de las poesías, como dice ella en una charla, caramba que es difícil, casi imposible, diría yo, ¿o no? O sea, yo creo que si vamos y extremamos un poco el tema, es una de las enfermedades que está teniendo nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? El no tener esa altura, esa mirada hacia eh, estadios superiores del espíritu y del alma, eso de no aspirar a superarse cada vez más a sí mismo, conformarse con una realidad bastante plana y mediocre. Yo creo que una de las cosas tremendas a mí me conmueve mucho, porque he trabajado muchos años con adolescentes y chicos que están enojados porque el sistema les ha ofrecido mucho, y no, nada de eso los hace felices. Entonces andan con esa cara de asco y con esa indignación contra el mundo, que a mí me parece que sí se les debe lo fundamental, que es esto, de hablar precisamente de temas del espíritu, es decir, de cómo, cuáles las cosas que realmente nos hacen felices, para qué estamos aquí, para qué nos educamos, cuál es el sentido realmente de juntarnos a pensar y formar juntos una manera de convivir que nos haga mejores. Esos temas no sé si se están tocando. Yo creo que hay bueno, evidentemente un desmoronamiento de la educación pública, que es lo que más me duele a mí, porque yo siempre he estado trabajando allí, creo que es la única manera de realmente responder a un mundo mejor, a un país mejor. Pero me estoy, a ver, como diría yo, abocando y poniendo todo el esfuerzo que puedo ahora en una parte de la educación que yo creo que todavía sobrevive, y en las mejores, no sé si en las mejores condiciones, pero diría que va bien alentada, que es la educación rural. Eh, Mm. yo estoy yendo mucho a escuelas más pequeñas, donde hay niños en estado de gracia, que le digo yo. Estoy haciendo un artículo con eso del estado de gracia. Niños que están teniendo terror de tener que subir de nivel y tener que irse a las ciudades, aunque sea una ciudad chica como las que hay por acá. Esto de tener espacios donde son acogidos, escuchados, donde la agresión es bastante menor, porque los grupos también son más pequeños, porque mirarse la cara y conocerse las familias implica que hay otro trato, una amabilidad todavía, una suerte de virtuoso círculo en que
todavía el bien es posible. No sé cómo decirlo de otra manera menos simple que esa, pero eh, quiero decir que eso me conmueve mucho a mí, que todavía están estas reservas de sentido en estos lugares, los labores que están haciendo los profesores y que hacen entre ellos mismos la comunidad completa. Eh, Iba a comentar que en una anécdota que siempre cuenta mi marido, que en un tiempo él fue gobernador acá en Chiloé y lo invitaron a una escuela rural porque que se iba a cerrar, había una serie de protestas y él fue y dice que la escuela tenía como 5 estudiantes, pero cuando llegó a la reunión habían como 80 personas. Entonces él dijo, bueno, ¿por qué si no, hay 5 niños y esto? Decía, porque la escuela es el corazón de la comunidad. No es simplemente un espacio donde la gente va a aprender ciertas materias. En estas comunidades rurales es el corazón de la comunidad. Estaba escuchándote y tú tienes toda la razón. He conversado justamente en este mismo espacio con muchos profesores rurales y hay un contraste entre lo que dicen ellos de lo que dicen otros profesores de escuelas más grandes, sobre todo las que están en las grandes ciudades. Uno ve, o sea, yo he encontrado más esperanza en ellos, una visión más esperanzadora del ser humano, del educando, de la educación. Bueno, de luego una épica, y son maravillosas las conversaciones con los profesores rurales. O sea, realmente ahí hay un tesoro, tú dices, una reserva. Y Gabriela Mistral fue mujer de la ruralidad, y Exactamente. se empecinó, incluso como antimoderna en un cierto sentido, ¿no? Se empecinó y por algo en defender esa ruralidad de la que por lo demás ella es heredera. Claro que sí. Pensaba, por ejemplo, estoy transcribiendo algunos trabajos que han hecho unos niños de la escuela donde estoy yendo ahora en estos meses. Y, y no sé, hay varios que sus padres los han estado cambiando de la ciudad al campo. Y entonces, lo mejor que me ha pasado, y ya lo he escrito, no sé, 7 veces en un grupo de 15 es harto, lo mejor que me ha pasado es que me hayan traído al campo a estudiar. El tema de esta, esta, esta sensación de pertenencia a un lugar, de que se puede pertenecer, que se puede formar parte de un grupo, de que se puede tener una vida más, eh, ser más apreciado, ¿no? Valorado. Yo creo que una de las cuestiones, los demás temas se verán después. Por ejemplo, no sé si llamarlo crítica, pero debilidades tal vez de la escuela rural, que tal vez en términos de contundencia, del trabajo propiamente académico, como hay a veces muchas diferencias entre un niño y otro de aprendizaje, etcétera, no se avanza con los niveles que a lo mejor se podrían avanzar en otras escuelas en la ciudad, donde hay más medios, etcétera. Pero yo me pregunto si tuviera que postergar así por decisión, digamos, organizativa, si yo tuviera que tomar decisiones, yo preferiría que eso se postergue. Y más aún en este mundo donde los datos y la información, el conocimiento está muy al alcance en todos los medios. Yo creo que lo que falta y lo que realmente está fallando es la otra parte, que es la más contundente, ¿no? Ello que le dé sentido a la existencia, aquellas formas de convivencia y de armar comunidad. Yo creo que es más importante, mucho más importante. Desde luego, porque hoy día los jóvenes en general están viviendo en un espacio digital, ¿no? Algunos han hablado y la llaman la no esfera, la esfera digital, en el fondo, y vamos avanzando hacia una civilización artificial, ojo, fuertemente, ¿ya? Ujú. Entonces, frente a eso, tal vez la compensación o el equilibrio es el arraigo, ¿no? Porque lo otro Claro. te lleva a el arraigo, el contacto con algo real, el trato directo con pocas personas. Tú decías un colegio con 5 o 6 niños, el profesor conoce al niño, conoce su historia, conoce a los padres, conoce a la comunidad. Tal vez debería ser al revés. La otra educación, la no rural, debiera aprender de la educación rural. Habría que recoger desde ahí recursos de resiliencia, por decirlo así, humana. También creo, hay varias cosas. Por ejemplo, pensábamos cómo en estos colegios rurales, que hay muchísimos, por supuesto, no estamos hablando solamente acá en Chiloé, es una red que está en todo el país, con lo extenso que somos y con la cantidad de zonas que quedan fuera de las grandes ciudades.
hay una larga columna paralela de educación rural y uno piensa, por ejemplo, hay colegios que llegan hasta sexto básico o hasta octavo y están obligados a irse después a una ciudad grande, después que tienen todo este ámbito de, como digo, de acogida, de una cierta ternura, de un trato distinto, respetuoso. No estoy idealizando, ¿ah? Están los males que tenemos, que tiene el corazón del hombre igual, pero son morigerados por este tema de que se pueden mirar unos a otros, de quién es más pequeño, los sistemas de control también funcionan mejor y tienen la obligación de irse a estas ciudades más grandes. En 2 o 3 meses están absorbidos por el sistema y de una manera bastante tremenda, porque después tienen la crisis de no ser de ninguno de los lugares. Hay cosas tan sencillas que se podrían hacer, por ejemplo, como hacer crecer los establecimientos rurales, que no lleguen hasta octavo, sino que hasta segundo, tercero medio, cuando ya está más armado un sujeto, ir provocando también condiciones económicas para que los padres y las familias puedan sostenerse en el ámbito, por ejemplo, agrario, porque está todo relacionado, evidentemente. Si no, no funciona el mantener en el campo como una especie de sueño bucólico, sino que tiene que estar integrado a la vida general, que tenga sentido para el niño y que también participen de este otro mundo que también les gusta, de las comunicaciones, tener un celular, comunicarse, si no es que queramos dejarlos fuera del mundo. Todo lo contrario, que participen de él, pero en las mejores condiciones. Rosabetti, usaste por ahí la palabra, no sé, la usaste o la insinuaste la palabra ternura y te leí en una entrevista algo así como que había que educar de nuevo para la ternura, una palabra también muy mistraliana. Hay un libro que se llama Ternura, ¿no? Sí, Sobre todo pues, en estos claro. tiempos tan hostiles de virulencia en las redes sociales, de destruir al otro, al que piensa distinto. Bueno, todo lo que está pasando también en las escuelas, la violencia entre los alumnos, de los alumnos con los profesores. A ver, háblame un poco de ese tema que pareció un bonito tema, el tema de la educación para la ternura. ¿Cómo sería esa educación para la ternura? Bueno, hay muchas de las cosas de que Gabriela Mistral dice y que no solamente yo, sino que hay muchos profesores que pelean y van a contracorriente y a los que les cuesta mucho sostener un espacio dentro de las comunidades escolares, tiene que ver con esto de recuperar ciertos como diríamos, ideas y no solo conceptos, sino que también formas de entender la humildad, por ejemplo, que es un rasgo de la población en general acá en Chiloé, por ejemplo, pero no en el sentido peyorativo de ser menos que otros, sino que esta respuesta frente a la soberbia de los medios, de la vociferación, ¿no? De lo que estabas hablando tú, que me parece que es lo más terrible que nos pasa, quién grita más fuerte. Mm. Eh, y por supuesto, la ternura, si tenemos tendencia a eso, uno lo ve desde los más pequeñitos, responden muy bien a los gestos de acogida, a la ternura, al afecto, responden muy bien. Es muy difícil que los niños o se golpeen, o se griten, o se insulten cuando hay una base de ternura que está instalada en los grupos. Yo pienso que la dinámica que se arma de pronto en escuelas rurales que conozco y que he visitado y que hemos estado trabajando, desde el entrar en la puerta, sacarse los zapatos y ponerse zapatillas de casa, yo creo que inmediatamente hay un gesto. Mm. Inmediatamente hay una manera u otra de entrar a un lugar. Y después de saludarse todos por el nombre, todos se conocen y se tratan por el nombre. Si tienen un sobrenombre, no es por una cuestión física o algo, y si hay eso, el profesor está ahí atento para no cultivar aquello. Eso me parece también súper valioso. Y se puede hacer, digo yo, porque son estos núcleos en que se cree todavía en que el trato humano y personal tiene reglas y normas que Mm. no son solamente por corrección, ¿no? Por corrección, que sería lo absurdo, cuando tú enseñas una norma y que te la tienes que aprender, pero no la tienes internalizada. Aquí tiene significación, porque lo están haciendo por tu bien, como como le decían los viejos, para que tú seas más feliz, no para que yo, cierto, cumpla con una serie de deberes que tengo que cumplir. En ese sentido, la ternura de acoger a los niños en su particularidad igual, ¿no? O a cada uno de nosotros, también los profesores, los niños que entienden cuando el profesor llega con problemas,
que entiende que le pasó algo y por eso viene tarde. Es decir, quiero decir que no, esa ternura es una especie de ola que hay que instaurar de nuevo, de verdad, en los espacios donde convivimos. Y más aún en las escuelas, donde se están formando almas, insisto. Palabras de Gabriela Mistral. Una educación por la ternura habría que pensar, ¿ah? Una poética de la Sí, ternura, no sé, pero hay que insistir sí. en ese tema absolutamente que tú has colocado y me parece muy, muy, muy relevante lo que acabas de decir. Bueno, los que nos están escuchando tienen que saber que Rosabetti, además de ser una gran poeta, no se ha quedado en el Olimpo de la poesía, bajó del Olimpo, o sea, en eso siguió Nicanor Parra, llevó la poesía a los liceos y ha hecho una tarea larguísima de formación, muy interesante, con variados talleres, con jóvenes que han ido a aprender, a conocer el mundo de la poesía. Y quisiera que habláramos un poquito de la importancia de la poesía en la educación hoy, ¿no? En un mundo donde priman, como diría el filósofo Heidegger, el pensar calculante, es decir, la estadística, los resultados, la prueba PAES, de eso se habla hoy día y escuchamos a nuestros jóvenes hablar de eso prácticamente. ¿Qué papel puede tener hoy la poesía? ¿Para qué poesía? Como preguntaba Hölder, pero hoy día en las escuelas, Rosa Betty. Bueno, como nunca más necesaria, yo creo, precisamente porque eh, a mí me da la impresión que los impulsos vitales de las personas van en dirección contraria a esa suma, a esa competencia, a el cálculo, utilitarismo. Hace poco conversábamos, por ejemplo, cómo hasta cuando tú no tienes nada y estás con un palo labrando alguna cosa, un utensilio, alguna muesca se le hace, algo de belleza se le trata de instalar, hasta en las comunidades originarias, las más primitivas que no tenían nada, una vasija de barro que hacían, le ponían un adorno o algo. La belleza siempre es necesaria para el espíritu humano. Yo creo que uno tiende hacia allá. Y la poesía para mí siempre ha sido el grado más alto de eso, porque tiene que ver con el lenguaje, con la manera en que nos miramos, nos hacemos, y cómo no va a ser significativo para un niño acercarse al misterio de lo que es por medio de las palabras. Se maravillan los niños, se maravillan los jóvenes, sobre todo ellos, cuando descubren y dicen, ay, pero si eso es lo mismo que yo sentía, solo que no sabía cómo decirlo. Es como si tuviéramos un magma, una materia original en la que coincidimos mucho, y los poetas logran a veces hacer sintonía con eso y lo ponen a los demás en servicio como una especie de puente de entendimiento que va más allá de lo racional. ¿Cómo no va a ser necesario para los niños hacer que ese caudal de comprensión del mundo esté allí y que no les exija, cierto, descifrar ni figuras literarias, ni una de esas autopsias que yo encuentro un horror en la escuela con los poemas, sino que más bien se ofrezca como un espacio de este otro entendimiento, que es como el destello, ¿no? De ese otro, de esa otra comprensión del mundo que es como propia de la belleza, pero también de compartir experiencias vitales, emocionales, ¿no? De percepción de la realidad y compartirlas en lecturas conjuntas, por ejemplo, yo encuentro que son casi un milagro a mí, y se producen cosas, no todo el tiempo ni todos los días, pero se producen encuentros. Y como uno ya aprendió con 40 años de educación, a mí no me importa tanto que no se produzcan todos los días, pero que se produzcan. Rosabetti, en ese sentido, tú citabas, todos dicen, la mayoría de la gente dice, la que no le gusta la poesía, que le enseñaron mal la poesía en el colegio. Sí, Hay una mala experiencia con la enseñanza de la poesía, con el sobreabuso de la teoría, que estuvo muy de moda en ciertas décadas, el estructuralismo, etcétera. Todos nos envenenamos un poco de eso. Yo también me envenené cuando estudié literatura, estábamos envenenados del estructuralismo. Eh, a ver, ¿cuál ha sido, qué es la metodología que te ha dado mejor resultado en nuestros talleres literarios en tu enseñanza de la poesía a los jóvenes, después de tantos años de bueno, trabajo? hay varias cosas, en realidad sobre todo yo creo que tiene que ver con la disposición que uno tiene de cuáles son los objetivos que se plantea. Yo nunca llego a enseñar poesía, sino que en general a producir un espacio de encuentro entre las personas que están y la poesía. Entonces, por ejemplo, cuestiones que yo hago todo el tiempo, siempre en círculo, siempre mirándose todos, expuestos,
Porque si tú tienes estas filas donde se pueden esconder dos y tres atrás y lanzar estos dardos de la risa de pronto, de la puya, que no sé muy bien a veces a qué viene, la propia inseguridad tal vez, no sé, pero todos de frente mirándose, y reparto poemas de muy diferente tono, y los van leyendo en voz alta, poniendo oreja, escuchando simplemente. Si quieren, comentan. El que quiere comentar, comenta. A veces basta que uno empiece a comentar un poema y los demás empiezan a sumarse. Que en este no, que en este no veo eso, que a mí me produjo esto. Una cosa muy sencilla y simple. Y yo creo que el ejercicio más interesante es cuando uno les dice que ellos escriban entonces respecto de lo que hemos estado conversando. Porque yo he visto, o sea, chicos llorando dentro del taller porque descubren cosas en sí mismos que no saben que tienen. Y entonces ligan la poesía a este encuentro esencial con ellos mismos, que me parece que es lo más importante de todo lo que sucede. ¿Hay alguna historia que recuerdes en tus años de talleres de ese encuentro, esa epifanía, ese milagro que haya producido la poesía en alguien, en un alumno tuyo? O sea, mucho, fíjate que me acordé de una anécdota que me da mucha risa a mí, pero no tiene que ver exactamente con la epifanía. Con un niñito que estaba en séptimo básico, que era chiquitito y bien delgado él, y llegó al taller por primer día y estuvo todo el taller al lado mío, se sentó. Cuando terminó el taller, yo empecé a ordenar las cosas, todos se fueron, él seguía al lado mío, yo empecé a caminar, él al lado mío, bajábamos en la escalera y de repente me dice, profesora, me dice, yo tengo tantas ideas en la cabeza, y yo le digo, así onda vieja, desagradable, le digo, las ideas no sirven de nada si no las veo en un papel. Y entonces el niñito me contesta, oh, sigo ayer, y las ideas cuando caen al papel mueren. Así una cosita chiquitita Fantástico. me contesta. O sea, Genial. ese es Es un un diálogo poeta. extraordinario. Un Sí, poeta, total. exactamente. Ese es un verdadero poeta, Un realmente. diálogo extraordinario. Yo lo recuerdo, fue hace muchos años, pero esto de que de pronto los que están envenenados, que de algún modo ya descubrieron el tema, ese chico, por ejemplo, era un valor, estuvo 5 años en el taller y atraía mucho a los demás, y servía también como catalizador porque la manera de plantearse, de hablar, era muy atractivo para los chicos escuchar que uno igual a él, y bueno, de eso habían varios en el taller en realidad. Siempre han habido en las generaciones gente muy atractiva, que los demás también se empiezan a poner en la sintonía, porque se hace deseable que alguien tenga tan claro lo que quiere, lo que sueña y lo que desea, cuando uno es adolescente o es niño y todavía está como en una bruma, y de pronto ve a alguien que tiene claro quién es. Entonces es atractivo y la poesía alrededor de todo eso va siendo como esta argamasa, ¿no? Que va uniéndolos a todos y va haciéndolos descubrir cada vez cosas nuevas. Rosabetti, y un poema, o a lo mejor un poeta, que sea, digamos, haya tenido impacto, reverberación en tu alumno a lo largo de los años. Debes tener varios, pero a lo mejor da regalarnos uno. Cavafis. Yo Cava. ese es uno de los Constantino que Cavafis, el todos poeta. los años lo imprimo y lo imprimo porque les gusta todo. La eterna pregunta de los chicos rurales, de los chicos de ciudad pequeñita, irse, querer siempre irse. La ciudad de Cavafis es una de las cosas que leemos mucho, mucho. Ese es un poema como básico que leemos en la versión de Castillo Didier, claro. El gran maestro Miguel Castillo Díez. Sí, sí. Ese poema es tremendo porque es como la condena, estás condenado a esta ciudad, a morir en esta Condenado ciudad. a esta ciudad. Pero por otro Eh, lado, esa misma condena es lo que le ha sentido a los niños. Está condenado, pero es porque tienes un lugar, tienes una pertenencia, es como acá se dice, ¿no? Uno quiere morir donde tiene enterrado su cordón, el cordón umbilical. Es decir, estás amarrado a la tierra. Es bien bonita esa imagen. Rosabetti, yo te quiero agradecer este tiempo que te has dado para conversar con nosotros, pasearte por el patio de la escuela esta tarde aquí junto a mi jardín. Rosabetti Muñoz, ella es poeta, una gran poeta, premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda, entre otros premios, autor de variados libros que recomiendo a todos los que nos escuchan buscar y leer, porque a veces hablamos mucha poesía, pero no la leemos. Abrir y leer y encontrarse, como ella misma sugirió que hay que encontrarse con la poesía, sin un conocimiento teórico previo, ¿no? Como lector ingenuo, que yo hablo y leo en voz alta
y me encuentro con un poema. Yo les recomiendo, es una poesía invitante que además abre, nos permite conocer, es una guía para entrar en el Chiloé verdaderamente profundo y más allá de la tarjeta postal. Rosabetti Muñoz, poeta, profesora del Liceo Polivalente de Ancud y además ahora profesor itinerante recorriendo las escuelas Sí. rurales de Chile. Muchas gracias, Rosabetti. Un abrazo muy grande para ti y para toda tu comunidad poética y otras comunidades a las que perteneces. Gracias, Cristian. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.